Estás escuchando La Gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, urbanos y todo lo demás. Hoy vamos a hablar de las ciudades, cómo el espacio que construimos nos construye a nosotros, los imaginarios urbanos y muchas cosas más. Síguenos en redes sociales como @lagallinera para que nunca pare el cacareo. Hola gallinas, esperemos les haya gustado muchísimo el especial parisino. Estamos de vuelta a toda fuerza, a todo motor y a toda velocidad con esta segunda temporada. Amamos en ese episodio la dinámica que tuvimos como de Q&A, pregunta-respuesta con nuestros invitados, nuestra audiencia en vivo. Y decidimos Cristóbal y yo, antes de empezar con el tema de la semana, que ahora queremos hacerle las preguntas a ustedes. Entonces vamos a introducir un nuevo segmento en La Gallinera que se llama La Pregunta del Día. La van a escuchar al inicio de cada episodio y posterior a escucharlo y pasar un cacareo impresionante, pueden ir a nuestra última publicación en Instagram y dejarnos su respuesta en los comentarios. No importa cuál sea la publicación, la más reciente que vean, ahí ponen la respuesta. Dicho eso, bienvenidos a La Gallinera. Estamos de vuelta, chavas. Hoy vamos a cacarear sobre cómo las ciudades en las que vivimos impactan nuestra manera de pensar, de sentir, de conectarnos, de convivir. Cómo desde el bullicio de una enorme ciudad o desde el silencio quizá de un suburbio o de una zona más rural, encontramos comunidad, ¿no? Y convivencia y cómo eso impacta nuestras vidas muy cabronamente. Si están listos para descubrir este tema, no se vayan a ningún lado que vamos a empezar. La pregunta de el día es: ¿el hot dog se considera más taco o más sándwich? Déjanoslo en los comentarios de Instagram. Ok. Chavitas, gallinas y gallines, para el episodio de hoy tenemos el súper honor de que nos acompañe nuestra invitada especial, Emilia Díaz, amistad personal del podcast y de la vida entera. Emilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy nerviosa, pero feliz de estar aquí. Ay, que vas a estar nerviosa, por favor. No, nos da mucho gusto que estés por acá, Emilia. Cuéntanos un poco lo que haces tú y por qué nos vienes a hablar sobre las ciudades. Yo estudié psicología, de formación, soy psicóloga, pero actualmente estoy haciendo una maestría en hábitat y pobreza urbana en América Latina en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un nombre muy embombante. Estoy a punto de terminarla, la termino ahorita en diciembre del 2024. Trabajo en temas de movilidad. Eso así como a grandes rasgos. Quiero también responder la pregunta del día, porque yo siento que un hot dog es más bien un taco, porque siento que un sándwich sí tiene que tener parte de arriba y parte de abajo. Pero sí, eso como a grandes rasgos míos. Y pues nada, el tema de ciudad me apasiona, me gusta desde hace muchísimo tiempo. Creo que, hubo un momento donde no le pude poner nombre, pero incluso desde que entré a estudiar psicología, yo sabía que mi rama iba a ser como más hacia la psicología social. Y bueno, por ahí me he ido enfocando y la vida y los proyectos me han llevado a participar en programas y a trabajar en temas que tienen que ver de alguna forma u otra con la ciudad. No solo en temas de movilidad, estuve también trabajando un rato con temas de juego en espacio público. Entonces sí, me atraviesa de forma personal y de manera profesional. Creo que es un camino que quiero seguir andando. Entonces, por ahí va mi vida. Siempre no, alrededor de las ciudades. Me encantó, y la verdad es que la ciudad es un temota porque uno puede hablar de ellas desde distintos lados, ¿no? Desde hablar de, por ejemplo, la movilidad, que vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Vamos a hablar, el espacio público, podemos hablar también de millones de cosas, se puede como abordar este tema. Yo la verdad es que estuve a punto de, más bien, en lugar de estudiar lo que estudié, meterme a como urbanismo, cosas así, porque yo también, soy un freak de la ciudad. Yo me acuerdo de esa etapa de tu vida, Cristóbal. Sí. Cristóbal, sí. Todavía podemos ser urbanistas, ¿eh? Todavía hay que entrar juntos a la carrera, siempre se puede. No, pero yo era la niña más ñoña que jugaba SimCity y ese tipo de cosas. Por supuesto, construir ciudades era mi pasión. Ahorita que lo dijiste me acordé que cuando yo jugaba a las Barbies, yo tenía un montón de elementos para hacer ciudades. Entonces, mi juego de las Barbies era pasar 3 días construyéndole la ciudad a las Barbies y luego se quedaban ahí.
O sea, yo ya no jugaba a las Barbies. Ellas se quedaban en su cochecito, se quedaban en su bici, se quedaba que si el castillo acá, que si la calle aquí, que si delimitado acá. Y mi mamá me regañaba porque aparte yo los dejaba y para mí era de que, es que no me le muevas. O sea, así me gustan mis Barbies. Pero yo ya no jugaba con ellas. O sea, ellas, yo sé que para mí el juego era construirles su ciudad. Y luego ya ellas la habitaban. Ellas la habitaban y dejaban de estar. Ellas Ya la no las habitaban, molestaba. exacto. Yo me iba y ellas como en Toy Story que vivan su ciudad. Ellas fueron mis primeras víctimas urbanizadas, verdaderamente. Me encantó, neta. Güey, me encantó esto porque, y creo que es importante decirlo, porque ahorita van a ver a lo largo del episodio cómo toquemos el tema. Cristóbal, tienes tíos del tiempo de ser urbanista del mundo, porque vamos a ver cómo incluso las ciudades hoy en día muy probablemente no están hechas por urbanistas y hay un desastre por todos lados. Y son personas que no tienen conocimiento, quizá. ¿Quién sabe? Yo hacía lo mismo con mis pet shops. Yo era demasiado gay para tener, o sea, gay de closet para tener Barbies. Nunca le pedí a mis papás una Barbie, nunca me atreví. Pero sí ¿qué tenía tal pet shops? Littlest Pet Güey. Shop. Pero bueno. Totalmente. Ajá. Sí. Ya que nos explicamos. Pero creo que, o sea, esto demuestra cómo, o sea, como desde muy chiquito es muy normal que tú voltees a tu alrededor y veas como a ver, yo vivo en un lugar donde las cosas, o sea, hay cosas que existen y se construyen y como la forma en la que están puestas, pues entonces eso impacta mi vida, ¿no? Entonces como que tú quieres hacer eso en chiquito. Creo que es muy normal. O sea, yo tenía también de estos, que súper básico también como de las alfombras que tenían callecitas y entonces yo jugaba con mis Hot Wheels ahí y yo hacía tráficos y luego, o sea, ¿sabes de qué? Tú provocando choques, ¿no? Sí. Tú de que yo hice el verdadero primer López Mateos, de que chocando con los Hot Wheels. No, estabas horrible. Pero bueno, cuando estábamos empezando a platicar sobre el episodio de hoy, Juan Pedro me empezó diciendo que le preocupaba este tema de las ciudades como que crecen demasiado, de porque todos se van a las ciudades, de esta como crisis de, a ver, todo el mundo se va siempre a la capital porque ahí es donde está todo. Y ya no cabemos. Eso me acuerdo que fue las palabras que dijo Juan Pedro. Ya no cabemos en este lugar. Y yo quiero irme un poco para atrás, ¿no? Porque creo que damos un poco por sentado que esto sucede. Y me gustaría contarles algunas cosas que estoy aprendiendo en este momento porque estoy llevando una materia que es economía urbana. Y les quiero, y yo, me encanta. Estudiando para mi examen. No, pero... Güey, dale. Iba a decir verdaderamente aplauso a los profesores de Cristóbal porque, güey, por obra de Dios, les juro no planeamos esto, pero yo digo, quiero hablar de este tema y me dice, no manches, estoy llevando una clase de no sé qué. O sea, el currículum de Cristóbal está muy apegado, alineado y es aliado de la agenda gallina. Entonces, gracias a sus profesores. Todos somos agenda gallina. Todos. Justamente. ¿Qué estás aprendiendo, Cristóbal? La razón que está detrás de por qué la gente, todo el mundo, o sea, todo el mundo quiere irse a una ciudad cada vez más grande, es la economía, ¿no? Si nosotros vemos esta disparidad económica espacial, ¿no? Como cómo se concentra la riqueza en los centros como más poblacionales más grandes, eso es algo relativamente nuevo. O sea, por cientos y cientos y miles de años la humanidad vivía más o menos como dispersada en el mundo y ciertamente había algunas ciudades más importantes, pero nunca hubo como esta concentración tan abrupta que hay hoy, ¿no? O sea, tenemos estos países, bueno, México es uno, ¿no? Tenemos este monstruo que es la Ciudad de México de más de 20 millones de habitantes y luego tenemos otras ciudades grandes, Guadalajara, Monterrey, pero las demás son bastante medianas, ¿no? En Estados Unidos o en Europa también tienes París y el resto chiquitas. Eso es algo relativamente nuevo que empezó a pasar a partir del siglo XIX y la razón por la que empezó a suceder es y aquí les voy a explicar un concepto que se llama rendimientos crecientes de escala, que es una importante fuerza de aglomeración. Es como una especie como de gravedad. O sea, como... Movimientos crecientes de escala son una gravedad. Ok. Atención, gallinas. Cierren los ojos, suelten el volante, sintonizadas y tomando nota. Necesitas full atención para esto. Full atención. Sí. Ahí les va. ¿Han oído hablar como de esta cosa de que Júpiter salva a la Tierra de que no le caigan todos los meteoritos porque su gravedad es súper fuerte? Bueno, es un poco sí, lo me que encanta. pasa. Es un poco lo que pasa con las ciudades. O sea, Guadalajara no llega tanta gente aquí porque la Ciudad de México atrae todo esto porque existen los rendimientos crecientes de escala. Que en términos generales te hablan de que la utilidad, o sea, la ganancia que tiene alguien de sus actividades económicas, de chambear básicamente, crece en más que el cambio proporcional de factores de una función. Lo que quiere decir, esto es muy básico, muy, muy básico.
O sea, tú, por ejemplo, vas a producir X cosa, vas a producir yogurts. Ok, Y le vas a meter 2 horas de trabajo y 500 pesos de inversión, De de inversión. capital. Ajá. Ok, el resultado son, digamos, 1,000 pesos de ganancia, ¿no? Ahora le metes el doble, vamos diciendo, 4 horas de trabajo y 1,000 pesos de capital. Lo que te dicen los rendimientos crecientes de escala es que va a ser más que 2,000 pesos, va a ser más que lo que le metiste. ya, ¿Por qué? O sea, porque estás reduciendo cada vez más los costos fijos, ¿no? Es decir, tú ya gastaste en la fábrica, ya Ya. gastaste en, pues ciertos, o sea, la licencia de tu fábrica, lo que tú quieras, ¿no? sí, En el caso de las ciudades, tenemos este efecto, ¿no? De los rendimientos crecientes de escala, porque entre más concentras a la gente y a las empresas, es mucho más barato producir. Y cuando digo producir, no digo producir tal cual eh, objetos, no necesariamente, ¿no? Producir recursos, ¿no? Conocimiento, un montón de cosas. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, los aeropuertos, ¿no? El costo de hacer un aeropuerto es gigantesco. O sea, tú Ajá. construirlo y yo, pregúntale a la Ciudad de México. El Sí. costo, bueno, Guadalajara, aquí, verdaderamente el tema de sí, México en los últimos años. sí, no. Hacer un aeropuerto es carísimo, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido ponerlos en un lugar donde ya se va a beneficiar un montón de gente y la gente se va a ir, o sea, las empresas grandes se van a ir a donde ya está el aeropuerto para no poner un aeropuerto en cada rancho del país, ¿estás de acuerdo? Sí, Y eso es diferente que las granjas. Las granjas tienen un efecto o sea, rendimiento creciente mucho más chiquito y por eso la gente no se concentra alrededor de un rancho, vamos, de que, ay, sí, de que quiero ponerme aquí al lado porque me urge a conseguir la chamba de al lado de la granja. No pasa. Entonces, esto funciona principalmente, y ya casi acabo mi explicación técnica, chavos, porque aquí es cuando ya empezamos a ver cómo, o sea, esto funciona por 3 razones y ustedes van a empezar a ver ya como ejemplos en su cabeza de por qué funciona. Me encantó. Son dos autores que se llaman Duranton y Puga que explican las razones por las cuales hay estos rendimientos crecientes de escala, es decir, te conviene irte a una ciudad para ganar más dinero ajá. Primero por compartir, ¿no? O sea, hay un efecto de compartir. Por ejemplo, compartes el aeropuerto, ¿no? Todas las empresas están compartiéndolo, entonces el gasto de tener un aeropuerto está compartido, ¿no? Las universidades, ¿no? El gasto de tener un espacio donde la gente puede formarse para participar en el mercado laboral y lo que tú quieras, está compartido entre todos los ciudadanos, los hospitales, todo eso, ¿no? El segundo efecto es coincidir, que en las ciudades, como hay más opciones, o sea, tú llegas a una ciudad y entonces a lo mejor en tu pueblo hay un restaurante chino y un restaurante italiano, ¿no? Pero llegas a una ciudad y hay 7 chinos, 14 italianos, 25 mexicanos, 3 vietnamitas, y entonces tú puedes más fácilmente acercarte a el lugar donde puedes trabajar mejor, ¿no? O sea, tú sabes a lo mejor cocinar vietnamita, entonces es más fácil conseguir eso, ¿no? ahorita que lo platicabas, ay, perdón, te puedo No, dale, interrumpir dale, dale, dale. súper rápido. Ahorita que lo platicabas me acordé, yo uso muchas referencias de cosas animadas porque me gustan y además he trabajado muchos años con niñeces, entonces hay una escena en Bichos, en la peli de Pixar, Me encantó. donde la hormiga se va a probar suerte a la ciudad, ¿no? Y llega a esta ciudad gigantesca, justo llena de bares, de restaurantes, todo el mundo lo está aplastando. Y ahorita que estabas platicando esto, ¿no? Como que en tu rancho había 2, 3 cosas y Exacto. llegas a una ciudad y así se siente, de que como que hay más de un restaurante chino y además hay 30 variaciones de restaurantes chinos, ¿no? Y literal, esa escena de Bichos para mí así, estabas platicando ahorita y vino a mi mente así de que la hormiguita con su mochila y todo el mundo y el camión y no sé qué, y él así como, ¿qué está pasando? Esto no estaba en mi comunidad de hormigas, ¿no? Es que es justo el asunto. O sea, tú imagínate que, y pasa mucho, por ejemplo, con los artistas, ¿no? Imagínate que tú tienes un Cañón. mega talento para, no sé, pintar o hacer arte digital. Bueno, perdón, pero si vives en un pueblo chico, a lo mejor no están ahí las empresas que te pueden contratar para hacer arte digital o no hay las galerías para que puedas exponer tus cuadros. Entonces, bueno, ahí Claro. como que hay una posibilidad más fácil como de hacer coincidir lo que tú puedes ofrecerle con lo que ellos necesitan de ti. Y el último efecto que genera esto es un efecto de aprendizaje, porque las ciudades son lugares donde las personas y las empresas aprenden más rápido y más fácil gracias a la interacción entre tanta gente, ¿no? Entonces, lo que acaba pasando es que hay más mercado, hay más incentivos para variar como todos los bienes, todos los servicios, todas las actividades culturales que hay. Y entonces, eso es lo que hace que las ciudades sean como estos, netas, centros de gravedad tan fuerte a lo que, o sea, tú tanto te empiezas a especializar poquito,
tienes que irte a una ciudad. O quieres ganar poquito más dinero, tienes que irte a una ciudad porque si no, pues las Se te desventajas acabó el son cuento, muy sí. grandes. Y entonces ahí ya tenemos como, pues empieza a haber muchos edificios o empieza a crecer hacia los lados, ya depende de eso de muchas cosas. Pero sí, chavas, así, o sea, si ustedes están pensando en migrar a la gran ciudad, es por eso, o sea, porque no es que tú te sientas que te queda chiquita tu ciudad, es que así pasa. Así, Efectivamente pasa. está chiquita, Sí. o sea, sí. O sea, no es un pensamiento ni un sentimiento, es una realidad. Y eso es lo que a mí me preocupaba en un inicio, y podemos continuar hablando de esto, pero porque yo le decía a Cristóbal, ¿qué pedo con muchas zonas rurales, muchos pueblos, muchos que... En México no sé si es tanto la realidad, pero sí escuchamos constantemente, a ver, esto en Italia de que te dan casas a €1 y si te comprometes a renovarla y vivir ahí por 6 años y no sé qué tanto madre, es porque sus pueblos se están quedando sin gente. Entonces luego Sí. ya no hay quien atienda a los que sí vivan en el pueblo, porque el único doctor que tenían se petateó, por decirte algo. O el panadero que tenían se fue a la ciudad a vender más pan, entonces ya no hay pan. Entonces, ¿quién va a hacer el pan? Todo eso y dices de que, oh my God, why is this happening? Pero gracias a la bellísima explicación de Cristóbal, que si nos puedes recordar para todas las gallinas que no estaban tomando notas porque son distraídas como yo, ¿cuáles fueron los 3 puntos que dijimos que causan esto? Esta es una traducción que yo hice, la verdad, pero son compartir, coincidir y aprender. Me encantó. No, me encantó. La economía puede ser bonita cuando quiere. Me encantó. Sí está súper fuerte eso, porque incluso pensando, ahorita que decías como que si tú, o sea, que si te empiezas a especializar en algo, te vas a las ciudades. Estaba pensando en carreras como la antropología, que de repente tienen estas líneas de investigación en zonas rurales, ¿no? O en zonas indígenas. O sea, normalmente la gente o los antropólogos, los antropólogos van ahí y luego regresan, tienen que llegar a alguna ciudad. Digo, México ha hecho esfuerzos porque en ciudades medias existan estos centros de investigación también, pero tienes que volver a una ciudad para poder poner como toda la información y todo el aprendizaje y todo, o sea, como esta generación de información se termina dando en las ciudades. Si tú quieres estudiar eso, lo haces en una ciudad y te vas a lo rural después, ¿no? Pero tienes que volver, o sea, como que está ahí, pues, ¿no? Claro. Está en las ciudades. Entonces, sí es bien interesante todo lo que provocan y ahorita, en la actualidad también, cómo han evolucionado. Sí, güey, es que es todo un tema. Por eso les digo que teníamos que tener este episodio. Para las personas que no sabían, bueno, ya nos contó Emilia, pero tú trabajas en ciudad. Dime si me equivoco. O sea, tienes experiencia, pues, en lo que viene siendo el trabajo verdaderamente profesionalmente de ciudad, además del background psicológico. Y como nos dices ahorita, de todo esta tendencia que también hay en lo sociológico y lo antropológico de estar y ir y volver, porque si no, no hay recursos y demás. Quería que nos platicaras tantito sobre tu tesis, tu trabajo que estás haciendo ahorita en tu maestría, porque suena súper maravilloso, mágico, espectacular. Sí, justo, se me fue platicarles al principio, pero me voy a regresar también retomando lo que hablamos cuando comenzamos, de esto como tú como niña, como niño, como niña, te das cuenta de lo que pasa en tu ciudad, ¿no? Y se refleja en la forma en la que juegas. Y justo mi tesis es sobre un concepto que sale de la antropología urbana que se llama imaginarios urbanos, ahorita se los platico más, en niñas y niños. Y específicamente estoy como comparando 2 escenarios. Un escenario que es un barrio que en un momento fue una comunidad rural y la ciudad creció mucho y se lo comió y ahorita pues es una colonia, es como, tiene dinámicas muy, muy de barrio. Y justo a un lado, o sea, toda la urbanización que sucedió alrededor de esta colonia fueron barrios cerrados o cotos o fraccionamientos o estos espacios donde tienes que pasar por casetas para poder entrar, ¿no? Entonces, esta colonia quedó como cercada alrededor de estos fraccionamientos, de estos barrios cerrados. Y pues justo estoy haciendo una comparación entre los imaginarios urbanos que tienen las niñas y niños y niñas del barrio y las niñas, niños y niñas de uno de los barrios cerrados que está colindando. ¿Colindando? ¿Sí se dice así? Sí. Y comparten pared, pues, comparten pared. Comparten pared, o sea, les pusieron la pared. Y la verdad es que es un tema bien interesante. Digo, en general, este como espacio de análisis podría investigarse desde muchísimas aristas, pero justo yo escogí los imaginarios urbanos. ¿Qué es un imaginario urbano? Pues a grandes rasgos son representaciones
que nos vamos haciendo de nuestras, de espacios, ni siquiera tiene que ser específicamente tampoco de nuestras ciudades, porque justo ahorita como tenemos acceso también a conocer un montón de otras ciudades a través de internet, te vas haciendo también imaginarios urbanos de otros lugares donde nunca has estado y probablemente nunca estés, pero son representaciones que además nos hacen actuar de cierta forma. Creo que ahí está como la diferencia a que solo sea como imaginarte algo. O sea, un imaginario urbano puede ser que, no sé, tú creciste en un barrio cerrado y tú estás acostumbrado a ver a ciertos tipos de casas, acostumbrado a ver que la gente se mueve de cierta forma, usualmente en su vehículo particular motorizado, a ir, o sea, asistir a ciertos lugares, etcétera, etcétera. Entonces tú empiezas desde que estás bien chiquita, bien chiquito, a pensar que ciertos espacios son así y que eso podría ser un espacio seguro, que un espacio con muro es un espacio seguro, que moverte en coche es un espacio seguro. Entonces, de repente, tú vas a algún lado donde no hay muros y te vas y entonces empiezas a pensar como, bueno, tal vez esto no es seguro o tal vez esto es otra cosa. Y te empiezas a comportar de cierta forma, ¿no? Y los imaginarios urbanos, no sé si me di a entender o puedo explicarlo más. Sí, pero tengo una duda yo rápidamente. Los imaginarios urbanos que vamos a tocar, o al menos desde tu acercamiento al tema, ¿giran alrededor de la seguridad o también existen imaginarios, por ejemplo, de, no sé, convivencia, de diversión, de aprendizaje, ¿existen todo tipo de imaginarios? Existen todo tipo de imaginarios. O sea, los imaginarios urbanos, ahora sí que el cielo es el límite, ¿no? Me encantó. Yo puse el tema de seguridad porque creo que es muy, o sea, hay ciertos patrones que se repiten a nivel, pues por lo menos en el occidente, que se repiten en muchas ciudades donde si tú empiezas a ver ciertos elementos, si tú estás en una ciudad en la que nunca has estado y empiezas a ver ciertos elementos en la calle, en las casas, por ejemplo, en México, es muy usual que haya unos tenis colgados en ciertas zonas, ¿no? Entonces empiezas a ver grafitis y empiezas a ver tenis colgados y empiezas a ver tal, tú ya tienes una predisposición de cómo tienes que actuar en esa zona, ¿no? Dale. Aprovechando que estás aquí, tengo que, porque a mí me cuentan muchas fantasías en la vida. ¿Qué significan los tenis colgados? Quizás suene muy, muy ingenuo preguntando eso, pero no sé qué si son simbología de algo o solamente es de que hay, güey, aquí la gente, sus tenis viejos de que los lanza por diversión y ya. Mira, no me atrevería a decir que en todos los lugares son así. Esto no tiene nada que ver con el podcast, by the way, solamente quiero aclararlo. Pero sí es un tema de marcar territorio. O sea, sí hay un tema como de darte cuenta que estás entrando a un lugar que ya es de alguien. A un territorio. Ajá, un lugar que ya es de alguien y que puede ser un lugar donde se vendan ciertas cosas o no. O sea, está marcando un territorio. Ya que esté marcando o a qué hace alusión, sí siento que ha cambiado, pero definitivamente es como el equivalente simbólico de una caseta. Ajá. Me encantó. Así, pero, ajá. Sí, meramente pero sin simbólico, que te meramente simbólica. Ajá. Sin que te pidan tu identificación, tú ves eso y tú decides. Estoy en el lugar de alguien más. Sí. Sí. Me encantó. Algo ibas a decir, Cristóbal. Ay, perdón. Sí, es que, perdón, pero es que hay una cosa que me hace pensar esto que decías, como, a ver, la gente que crece, por ejemplo, en un coto, que para las personas que no son de Guadalajara, es una palabra muy de Guadalajara, pero son estas colonias cerradas por un muro, ¿no? O sea, como tú tienes que pasar por una caseta cerrado. Y hay una policía en la entrada que te va a checar, bueno, son privados, ¿no? Y la gente que vive toda su infancia en un coto, me imagino que eso también explica en cierta medida cómo salen y empiezan a estar en otros lugares. Y no solamente la colonia les genera a lo mejor algunos tipos de miedo y de como de rechazo, pero también incluso la gente, ¿no? La gente que no es, o sea, que no es como la gente que está en su coto, ¿no? Y obviamente ahí se ha de cruzar mil con cosas de racismos, clasismos, un montón de otras cosas. Que bueno, estos como prejuicios y tipos de discriminación uno las adquiere de muchas formas, pero me imagino que justo la forma en la que la sociedad está construida tiene mucho que ver para eso también, al final de cuentas, ¿no? Sí, 100%. O sea, es que 100%. Sí, justo estaba pensando ahorita lugar que yo estoy investigando para mi tesis, como estos condominios y tal, empezaron a hacerse hace como 20 años, ¿no? O sea, bueno, como en los 2000, finales de los 90,
y la gente se empezó a mudar a principios de los 2000. Y yo tengo, pues la verdad es que varias amistades que se fueron mudando para allá, ¿no? O sea, que cuando íbamos como en la primaria, como no sé, tercero o cuarto de primaria, se fueron para allá. Y justo ahorita que estas amistades ya se están saliendo de casa de sus padres, tengo varias que están regresando a la ciudad. Y a mí eso también me parece bien interesante. Sí. O sea, como que se están casando y así, y les pregunté justo esta semana, ¿no? Como, oye, ¿y a dónde se van a ir a vivir? Y me dijo el lugar más céntrico posible, ¿no? Y me dijo, es que además, y me decía, es que yo quiero irme a un lugar donde yo pueda andar en bici, donde haya bicicleta pública. O sea, yo quiero poder ir al súper en bici. Yo quiero poder irme caminando al parque, ¿no? Y me pareció así como, qué fuerte, porque en tu coto hay parque, ¿no? En tu coto incluso hay alberca, en tu coto hay como un montón de estos elementos y aún así, o sea, tu calidad de vida no fue suficiente para que tú decidieras ahorita quedarte. Entonces creo que también se viene una época bien interesante como de qué tanto éxito van a tener estos fraccionamientos con las siguientes generaciones. O sea, ese ya no es tal vez el sueño, ¿no? Como de nuestra generación. Irte fuera, no tener acceso. Entonces, como que también, y eso rompió un poco mi tesis, ¿sabes? O sea, yo de qué, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que te vas a regresar a la ciudad? Pero estaba muy interesante también saber como que estos fraccionamientos tal vez fracasaron, que este modelo fue, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si esa gente ya no quiere ocupar esas casas? ¿Alguien las va a comprar? ¿Se van a quedar como guetos? Porque aparte también no existe un solo tipo de barrio cerrado, ¿no? O sea, hay muchos tipos de barrios cerrados. O sea, hay barrios cerrados que incluso son como muchísimo más populares, por así decirlo, pero hay barrios cerrados que son como countries y hay barrios cerrados que son como más estadounidenses, como más como... Entonces, también esas dinámicas son distintas. O sea, no todos los barrios cerrados tienen las mismas dinámicas y eso también es súper importante señalarlo. O sea, como que tienen distintas. Y para continuar con el tema este del imaginario urbano, me gustaría saber qué encontraste. Sí, perdón, nos fuimos. No, me encanta. Justo yo me iba a ir aún más, pero creo que voy a poner una chincheta sobre el tema este de cuál es el futuro de estos barrios, ¿eh? No se les olvide, gallinas, hay una chincheta puesta. Lo voy a anotar. Mi duda es... ¿qué has encontrado en tu descubrimiento y en tu aprendizaje sobre estos imaginarios urbanos? Porque si no me equivoco, estás, como ya dijimos, hablando de esta zona de un barrio fraccionamiento cerrado con caseta y todo el truco. Y por otro lado, la zona previamente rural que la ciudad ya se tragó y ya es una colonia más. ¿Cómo imaginan y cómo perciben las infancias su vida en la ciudad? Las diferencias entre una y otra. Pues justo me fui por el tema de seguridad al principio porque eso es lo que ha pasado. O sea, eso es lo que ha salido en mi tesis específicamente. Y bueno, como un ejemplo muy claro de esto es que los niños que están en el barrio, como en el barrio no cerrado, en el barrio abierto, por así decirlo, sí será, imagínate, si no es cerrado es abierto, qué interesante. Bueno, los niños que están en el barrio abierto tienen mucha... Aquí la gran reflexión. Que replanteando mi tesis. Porque, a ver, algo también que no puntualicé específicamente en mi tema de tesis es que todos estos barrios cerrados antes eran terrenos que le pertenecían a las personas de este otro barrio. O sea, del barrio abierto, vamos a ponerlo. Podemos ponerles nombres también, si es necesario. Bueno, el barrio abierto se llama San Juan de Ocotán y el otro barrio cerrado se llama Valle Real, fraccionamiento Valle Real. Y entonces Valle Real surgió de terrenos que tenían las personas de San Juan de Ocotán. Sí, porque eran terrenos ejidales, que para la gente que no es de México, un terreno ejidal es como un terreno rural comunitario, ¿no? Entonces hay un montón de personas que son dueños, o sea, no son dueños individuales de esa tierra, sino que son dueños en común, comunales de esa tierra. Y bueno, los ejidos son todo un tema al que no vamos a entrar porque es muy, 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 muy complejo. Pero el punto es que en algún punto, alrededor de los 90, cuando entran un montón de políticas públicas neoliberales a México y a Latinoamérica en general, se empiezan a poder vender estos terrenos ejidales que antes no se podían vender. Entonces empiezan a vender, se especula muchísimo y se compran, ¿no? Y entonces esto se los platico porque las infancias de San Juan de Ocotán son muy conscientes de que esos terrenos eran de sus abuelos. Muy conscientes. Se me hace cabrón eso. Ellos, y que ahora están en una fracción. Perdón, pero, o sea, eso y que luego ahora están en una colonia cerrada de gente muy rica y a la cual ya no pueden entrar. Está cabrón. Exacto. Sí.
Y fíjate que no es, y sí entran porque muchas de las mujeres de San Juan de Cotán trabajan en estos fraccionamientos cerrados. Pero ¿cuál es la lo vuelve forma en más la que trágico, entran, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, obviamente las niñas y los niños de estos otros fraccionamientos de Valle Real y de los otros que están por ahí no son conscientes de este tema, ¿no? No hay un tema de memoria. Entonces, Cabrón. eso para empezar a mí me parece brutalmente fuerte, porque hay una percepción del territorio distinta, ¿no? Y a ver, por más que le pongas muros, por más que le pongas casetas, estas comunidades conviven, van a convivir. La ciudad está ahí, pues, está funcionando por más que le eches 30,000 muros y conviven tanto que las mujeres de San Juan de Cotán trabajan en las casas de Valle Real, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es una primera y les voy a platicar. Esto fue, bueno, yo llevo muchos años trabajando en San Juan de Cotán. Esto no apareció justo en mi tesis, pero me pasó hace algunos años. Estábamos haciendo unas actividades con unos niños porque hay una radio comunitaria, Radio Cocone, síganlos en Instagram. Obvio, Radio Cocone. Se sabe y se conoce. Se sabe y se conoce, un proyecto muy, muy, muy bonito de participación infantil. Y bueno, y estábamos haciendo una actividad y salió como este tema del coto de alaro y entonces un niño me dice como, pues sí, es que nos pusieron un muro porque nos tienen miedo. O sea, nos tienen miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo esta infraestructura se traduce en algo que pues, además no estamos como acostumbrados a explicarles cosas a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces ellos lo traducen como pueden, se traduce en esto. Y qué fuerte y qué difícil que se traduzca en esto, ¿no? Porque el muro está, o sea, hay nada de diferencia, literal está ahí, hay casas de Valle Real que su segundo piso da a estas casas, ¿no? Entonces, pues es muy fuerte. Es muy fuerte. Por eso también empecé como con el tema de los imaginarios, con temas de seguridad, como de, pues sí, más como de miedo y de violencia, porque es lo que sale en mi caso en específico, pero hay imaginarios urbanos de todo. O sea, todos sabemos, o sea, si pensamos en un espacio en nuestras ciudades o de otras ciudades, o sea, si yo pienso en Bogotá, por ejemplo, pienso en ciertos aspectos de Bogotá que hay muchísimo tráfico, que tienen el primer cable, búsqueles, o sea, no sé, perdón, ya me fui, pero... Y saludos a la gente de Bogotá que nos escucha, ¿eh? Saludos a la gente de Bogotá. Saludos, shout out a Bogotá. Verdaderamente sí, ¿eh? Verdaderamente, pero entonces, es que es muy interesante. Prosigue. O sea, te permito irte. Y entonces empiezan como a salir estos elementos, ¿no? O sea, como que normalmente o pueden parecer inofensivos. Y regresando específicamente a cómo un imaginario urbano se puede transformar, creo que justo la creación de estos condominios es el resultado del imaginario urbano de mucha gente que en su momento decidió hacerlos, ¿no? Porque un fraccionamiento no sale de la nada, necesitas muchos permisos del Estado, o sea, bueno, del municipio, para poder poner las bardas, poner las casetas, dependiendo también, bueno, de ciertos tipos de espacios y tal. El ayuntamiento te tiene que dar ciertos permisos. Entonces, en algún momento, alguien en el ayuntamiento o todavía dice, o sea, piensa que esto es una forma bonita o buena de urbanizar, ¿no? O sea, no quiero meterme como a temas más así, pero lo que voy es que un imaginario urbano puede llegar así de lejos, puede llegar a una política pública, un imaginario urbano puede llegar, o sea, ya se concretiza en algo, se concretiza en que todo eso se haya fraccionado, ¿no? Entonces, sí son importantes, sí es importante estudiarlos y sí es importante ver, o sea, porque luego es bien fácil pensar que alguien, o sea, que en el gobierno es así como supera el plan malvado y el plan tal, y a veces ni siquiera es que sea el plan malvado, solo que la gente que está ahí o alguien dice, no, sí, este es el modelo de ciudad, bueno, porque este es el modelo de ciudad que nos va a dar seguridad, ¿no? Entonces, es como replantearte. Sí, total, y eso creo que se junta con, o sea, a ver, esto también sucede en un momento en el que, pues, como ustedes saben, inicia la guerra contra el narco, ¿no? Y entonces, como resultado, pues, tienes que los niños cada vez crecen pues viviendo menos el espacio público, el espacio compartido, sobre todo de estos niños, ¿no? Que tienen la posibilidad de recluirse, ¿no? En espacios cerrados o que pueden, o sea, que tienen un coche, entonces no tienen por qué moverse en el camión. Entonces, ¿sabes? Como que generan como una forma bien distorsionada de cómo es la ciudad, ¿no? Y bueno, y eso al final del día, pues no solamente es como tú dices, ¿no? Que si hay paredes, que si hay, o sea, como la parte construida, sino cómo lo haces, es como vives las ciudades, ¿no? Y creo que Juan Pedro es el que iba a hablar de eso, ¿verdad? Es que justo, a ver, yo tengo mucho que decir porque ya se me están enchufando todos los cables. Este episodio de La Gallinera es patrocinado por Kaboom.
Atención gallina, si no conoces Kaboom, tu vida está a punto de cambiar. Kaboom está dedicado a erradicar el aburrimiento en cada fiesta a la que vayas. Kaboom es un juego que puedes descargar en la App Store o Play Store y así queda convenientemente en tu celular para llevar a cualquier peda, fiesta, celebración y hasta bautizo. Gallinas, ustedes saben que nos encanta reírnos y nos encanta aprender también. Por eso amamos Kaboom y con sus dos modos de juego, Frenzy o Charadas, puedes pasar la bomba con tus amigos en donde sea que estén. A mí me encanta el modo Charadas porque es como el típico juego de papelitos, pero sin depender de si hay plumas, papel, sombrero, y además la app te cuenta el tiempo. Entonces no te tienes que preocupar de esa cuñada tramposita que se la pasa dándole tiempo extra a su equipo. Así que ya te la sabes, descarga Kaboom, eso es K-A-B-O-O-M, en tu tienda de aplicaciones favorita. Gracias a Kaboom por patrocinar este episodio y ahora sí, de vuelta al cacareo. Número 1, justo de eso habíamos hablado y se me hace súper importante que lo estudies porque como nos dijo Emilia, y quiero volver a decirlo para todas las gallinas en casa, estos imaginarios urbanos son importantes de pensar, de estudiar, de analizar, de compartir, de dialogar, porque precisamente terminan siendo, como tú dices, acción pública, política. O sea, no dejan de existir nada más porque no. Y luego se me enchufó el cerebro de cómo los imaginarios urbanos, estoy seguro que también están siendo utilizados mucho para, a ver, ahorita estamos viendo al menos yo lo estoy viendo y estoy muy seguro, estoy casi 100% seguro que no es exclusivo de Guadalajara. Yo creo que se ha de estar viendo alrededor del mundo por esta misma dinámica que ya mencionamos, post-pandémica, la gente necesita trabajo, la virtualidad, todo el mundo puede trabajar en donde sea, pero dentro de ciertos rangos, en fin, creo que la gente se está mudando más a las ciudades y por ende hay un boom inmobiliario en todas las ciudades. Yo creo que eso es como algo que estamos viendo. Y al menos voy a dar el ejemplo de Guadalajara porque así lo veo. Pasando por la ciudad definitivamente, ves cuál es el imaginario que te vende cada lugar. Total. En ciertas colonias, por ejemplo, departamentos de la colonia americana, el imaginario urbano que te venden es irte caminando a la panadería de la esquina y hay galerías de arte en todos lados y un barecito abajo de tu casa para que te eches una cheve artesanal con tus amigos y se vayan a tatuar todos juntos y se den besos en la calle. Wow, ese es el imaginario urbano que te venden. Se me antojó muchísimo ese imaginario. Me encantó. Por dos. O sea, me lo imaginé. O sea, y lo eso padre es que tú puedes americana conseguir... que yo no ubico, ¿eh? Yo quiero esa americana, véndanme la eso mejor. es lo que te venden en los depas, ubicas y lo ves. Y es un imaginario que tú también puedes conseguir por el mínimo precio de como 5, 6, 7 millones de pesos, más o menos. Dependiendo del depa que es el mínimo, chiquitito. En fin, te vas a otros lados y esto que dijiste, Valle Real, ¿no? O sea, Valle Real es un excelente ejemplo y todos los fraccionamientos en general de cómo estamos viviendo un imaginario urbano pensado, diseñado y construido para venderse como tal. Me doy a entender, no es algo como que estaba y por ende nos adaptamos, aprendemos y convivimos dentro de. Ahorita estoy pensando en también hablamos de este tema en el especial parisino, que si no lo han escuchado, literally, what are you waiting for? Sí, ¿Qué estás esperando? Literal, ¿qué haces? Ajá, pero bueno, en ese estamos hablando de cómo hacer casa fuera de casa, no sé qué. Curiosidades de París. Justo, por ejemplo, París tiene esta, no digo que todo París, obviamente, porque no conozco todo París porque es enorme, pero tiene esta norma, ¿no? Hay conocido muy por sus puntos de fuga y lo que tú quieras, los arquitectos me dirán otras cosas, pero es de que calle, depas, espacios públicos. Hay mucho énfasis en eso porque no hay más, güey. O sea, te pueden vender el proyecto que tú quieras y... pero son, o sea, es lo que hay, ¿no? Entonces uno sabe, yo puedo atreverme a decir que en el imaginario parisino de los parisinos en general está el metro. Aunque tengas un carro, creo que el metro es como tu opción, ¿no? Está el caminar por las calles, hay panaderías cada 3 cuadra, güey. Está la tabaquería de la esquina, o sea, como que todo es concentrado. Esto de, no sé si haya fraccionamientos cerrados en París, question mark, de casas, no de depas, ajá. Pero lo que sí es que, por ejemplo, ahorita que hablabas de los imaginarios, o sea, específicamente de París, es una ciudad que tiene una cantidad loca de imaginarios y por eso, no sé si habían oído de lo del síndrome de París. Sí, no. Total. Yo no, quiero escucharlo. A los japoneses, sí son los japoneses, ¿verdad? Sí, los japoneses tienen una imagen de París como muy utópica, o sea, como si fuera de verdad una ciudad así súper romántica, ya sabes, ¿no? Como todos los clichés de París, bueno, para ellos está de que así muy, París. Sí, ya me acordé, lo vi cuando estudié el tema del choque cultural para el episodio pasado.
Y cuando van a París, dicen, esto es todo. A ver, es una ciudad increíble, pero es una ciudad normal, donde vive gente normal. ¿Sabes de qué? O sea, la gente tiene un trabajo y tiene que llegar al trabajo y la gente, o sea, ¿sabes de que la Le ciudad dan huele ataques feo de porque es ansiedad una en ciudad? París también. Exacto, ajá, y entonces se deprimen, literal se deprimen. Y muchos van a terapia por esto, porque les dio el síndrome de París, porque se les cayó en sus ilusiones de lo que es París. ¿Sabes? O sea, así de fuerte puede ser un imaginario urbano que cuando te lo rompen, tu mundo es como, ¿qué? O sea, ¿qué me Peor que sucede? idealizar a un ex. Peor que idealizar a un ex, neta. Peor que idealizar un ex. Pero justo con eso iba a hacer la alianza yo, o sea, el enchufe de esto que dice, por ejemplo, Cristóbal. A ver, yo tengo que decir algo. El hecho de que tus amigas se vengan para la ciudad me parece maravilloso, espléndido y espectacular. También otra realidad que hay que pensar es que estos imaginarios urbanos se crearon para cierto grupo económico, voy a decirle así, socioeconómico. Total. Que adivina que con la inflación y con, ¿cómo se llama lo otro? La inflación como de las casas, ¿cómo se llama? O sea, que te suben la renta. No. Plusvalía. Eso es algo así, ¿no? Inflación de casas. Sí, Question mark. sí. Ajá. La plusvalía. Apúntenle, gallinas. La inflación de casas, plusvalía. Plusvalía, definición oficial. Güey, con eso Definición también oficial. adivina que, y esta no es una sorpresa que tenemos nadie. Es muy difícil que te encuentres en un estrato social en el que tú vayas a vivir el mismo estilo de vida que tus padres te dieron. Eso ya no está pasando. Entonces adivina que la persona que creció toda su vida en, ponle tú el nombre, güey, Las Lomas, La Roma, otro, no sé, güey, ¿cuál es uno? En Madrid, Salamanca, que es muy bonito. Muy probablemente no va a vivir de grande, va a hacer su familia en barrios en los que creció porque no les alcanza. Yo no voy a poder pagarme la vida que mis papás me pagaron esto. Y no vivo súper bien, chavando. Es así como para que al rato me roben. O sea, no, pero es una realidad. Y creo que esto enchufa muy bien también a el hecho de que en el ideal con el que crecimos, te lo vendían mucho para las infancias también. Me gusta pensar que si los parques, que aquí es más seguro, los niños pueden estar en la calle porque es una calle cerrada y es una calle protegida y demás. Y ahora que ya no hay eso, regresamos a los espacios y nos damos cuenta de cómo también a lo largo de los años, y hablé de esto en el episodio pasado también, el espacio público se ha vuelto muy hostil ante las infancias, muy hostil. Demasiado tráfico, demasiada velocidad, demasiada inseguridad, en fin, todo eso impacta en cómo vivimos las ciudades. Y hay un algo que quería tocar también, que era le llaman la teoría de la sobrecarga urbana. Un señor, okay. Doctor Stanley, le vamos a decir, se me olvidó su nombre, pero básicamente también habla de cómo, y creo que va de la mano de lo que dices, Cristóbal, del choque, ¿cómo se dice? Síndrome de París. Ajá. No sé cómo sea la vida en Japón, la verdad, me hace falta conocer, pero habla de cómo justo los lugares con densidad tanto de construcción como de población inclinan mucho a las personas a, iba a decirlo diplomáticamente, a ser culeras, ¿no? Las personas se vuelven más individualistas y es más de que, güey, somos demasiados, entonces no hay que concentrarse uno en sí mismo y ya. Y eso me llevó a pensar, es que, güey, amigas, estoy súper en racha, en cómo hay En racha, la más mensajes de TikTok. ¿Mensajes de TikTok? ¿Eso se dice? Es que tienes años que no ves los TikToks que te mando, pero ahora hay fueguitos en TikTok. ¡Ah! Y yo... ¿Como los de Snapchat? No puede ser. Juan Pedro, ¿no mantienes la racha de TikTok con Cristóbal? No estoy seguro. Eso está súper grave. Eso está súper grave. Pero bueno, tienen que hablarlo. Sí mantengo mi racha de Duolingo. Esa sí la tengo. La verdaderamente importante, la primera racha. Obvio, pero güey, es que justo, a ver, estaba pensando en todos estos imaginarios y cómo se rompen. El espacio, creo que el mexicano, no sé si lo tiene tanto, el mexicano promedio, voy a decir, de conciencia espacial. ¿Cuánto espacio tomas tú en el espacio público? Ay, Caminamos a mitad de la banqueta y muy lento y nos recargamos en los postes del metro y bloqueamos las escaleras eléctricas y es de que quítate, güey. Ubícate que all of these things que a mí también me cruzan de repente y me atraviesan, todo eso va dentro de cómo una persona vive ciudad, ¿no? Y me llama la atención, sobre todo, no sé, me llama la atención.
Voy a irme un poquito. A ver, ¿puedo interrumpir? Es que quiero decir Hazlo, mucho. por favor, Adelante. adelante, por favor. Hoy no es que me encanta este tema. Me voy a ir un poquito y luego voy a regresar acá donde estábamos. Yo en mis días como que me pongo más de que insane, o sea, que yo disociada de la realidad, bueno, no sé, las personas que estudian temas de ciencias sociales, llega un momento donde te disocias y entonces lo que están leyendo es algo así como que y tu cerebro hace conexiones teóricas así como sí, bueno, no sé, a mí me pasa, no sé si a todo el mundo le pasa, tal vez ya exhibí mi poca salud mental aquí, pero bueno, el punto es que, bueno, hay un güey, bueno, hubo un güey que se llama Henri Lefebvre, que era un francés que escribió un libro muy bueno que se llama El Derecho a la Ciudad, que yo creo que es como la Biblia de cualquier urbanista, o si les interesa empezar por... Bueno, no sé si les recomendaría este libro para empezar porque es medio complicado, pero bueno, justo habla como de la ciudad como un espacio de encuentro, ¿no? Que es lo que decía un poco ahorita Juan Pedro, como un espacio de encuentro tal y tal, pero en realidad las ciudades como se han construido, o por lo menos las ciudades occidentales, porque la verdad es que existen también muchos tipos de ciudades, Oh, sí. siempre han buscado la no interacción, ¿no? O sea, y lo pienso, yo lo veo como en estos cotos como, sí quiero todo lo bueno que tiene una ciudad, pero no quiero interactuar, no quiero este intercambio cultural, no, me voy a encerrar, me voy a ir encerrando. Y ¿Puedes entonces ponerle yo una así chincheta a esto? Quiero hablar de esto. Sí, chincheta, yo la escribo. yo en un trip así, de esos días que estás de que full leyendo para la tesis, o sea, tienes de que todo en modo avión, de que nadie me moleste, así como este meme que abre de que hijo, estás bien y de que tu tirado. Así de, no mamá, estoy leyendo De para que mi señora, tesis. su hijo no está bien, lleva entré, trabajando en su tesis 3 semanas sin parar. Su hija no está bien, Luli. Llegó un punto donde dije de que es que claro, esto que vivimos, yo nunca lo había, esta es la primera vez que lo digo en voz alta, las gallinas me están haciendo decir esto. Lo que vivimos no son ciudades, estas no son ciudades, porque si viviéramos de verdad en una ciudad, tendríamos puntos de encuentro, o sea, vivimos procesos de urbanización, vivimos, y hasta yo me inventé mi concepto teórico, yo de que vivimos en procesos de ciudades, ya ni me acuerdo cómo le puse, debe estar por aquí por mis notas, como de ciudadificación. Pero en realidad no vivimos en una ciudad. Vamos a llegar a una ciudad hasta que logremos encontrar estos puntos de encuentro. Mientras estemos, o sea, vivimos en urbes gigantes, vivimos en metrópolis, pero en realidad el concepto básico de ciudad que implica un intercambio cultural y social no lo tenemos. Y no lo tiene París, aunque tenga espacios públicos. Y no lo tiene, o sea, como no lo tenemos porque todo el tiempo estamos buscando mecanismos urbanos para separarnos de lo diferente. Entonces, vivimos procesos de ciudadificación, pero en realidad ya, o sea, también yo me estoy yendo. O sea, por eso dije, me voy a ir, pero después quiero volver. Entonces, también es interesante pensarlo así, como pensar la ciudad, o sea, como cada vez que vas a hacer una acción en la ciudad, pensar cómo esto me genera más intercambio y no menos, ¿no? O sea, cómo me acerco más a una verdadera ciudad. Porque esto que yo veo, neta, no es ciudad, es otra cosa. Es una metrópoli gigante, hay intercambios, claro, pero hay más bien un esfuerzo por encerrarse. Y ya, eso es todo. Drop the mic. Ya, nunca le había dicho esto a nadie, ¿eh? O sea, neta, yo me siento en el debate Valentina. Quijada en el piso, ojo cuadrado, yo, pelona, me arrancaron la peluca. Es que sí, es muy cierto. Pero antes de yo hacer más preguntas, quiero que Cristóbal diga, porque te veo como que me vas a saciar mis dudas. Es que esto justo se relaciona mucho con una de las cosas que yo tengo en mis notas que quería platicar, que es que yo también tengo una teoría. Pero es justo esto. Me encanta que la gente tenga teorías porque usualmente tienen razón. Es sobre la movilidad y el amor. ¿Están listas? Güey, lista. Something LGBT is gonna happen. Sí, o sea, lo puedes llevar para allá un poco. Pero yo lo que creo es que sin transporte público accesible y de calidad, no hay posibilidad de encontrar el amor. Y les voy a explicar por qué. ¿Están listas, gallinas? Sí. Okay. Claro. Lo tomo. Aunque no me explicaras, lo tomaría. Para encontrar el amor necesitas dos cosas. Una es disposición, es decir, que tienes ganas de que suceda, de que estás abierto a que pase, no sé qué, y eso la ciudad tiene poco que ver con eso. Abierta de patas también. Exacto. Patrullas abiertas, corazón abierto, mente abierta, todo abierto. Todo abierto. Básico, el pecho salido. Sí, exacto. Y la segunda cosa que necesitas es casualidad, güey. Necesitas tener la posibilidad de que exista ese encuentro con la persona con la que te puedas enamorar, ¿no? Y que esa persona a lo mejor tenga algo que te atraiga y entonces, bueno, las cosas van pasando, ¿no? Son las dos cosas, las dos recetas así,
Y ya, no hablamos como de la parte más psicológica que Emilia me está viendo de que te faltaron millones de cosas en tu ecuación. Esto es Cero, solo te para estoy que... viendo como tienes toda, cero, te estoy viendo como tienes toda la razón del mundo, o sea, ¿dónde leo tu tesis? Ajá. La Me movilidad y encantó. el amor. Entonces, la disposición es una cosa personal, tú la tienes o no la tienes, a lo mejor traes un novio, por lo tanto no estás dispuesto, o lo que sea, pero la casualidad ocurre cuando tienes estos encuentros con las personas. Pero si, por ejemplo, la movilidad te limita, tienes menos encuentros. Es básico. O sea, tú vas a solamente estar en los círculos en los cuales estás. O sea, si tú vas, para moverte necesitas un coche, pues entonces vas a estar siempre primero tú solo, llegas a un lugar al que vas a estar siempre, te encuentras con la gente de ese lugar Que ya y te conoces, regresas. claro. Pero la gente que va a llegar ahí es la gente que le queda más o menos cerca, la gente también que puede acceder de una u otra forma. Yo me acuerdo mucho de un amigo que me contaba que había hecho match con alguien en Tinder que vivía en El Salto. El Salto es un municipio parte de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y él trabajaba en el centro de Guadalajara. Mi amigo vive en Guadalajara, o sea, como en la parte más, pues no central, pues, pero en Zapopan, ¿no? O sea, como ajá. Ajá. Y entonces Lado les había poniente. costado, ajá, lado poniente. Les había costado mucho trabajo como armar una cita porque pues el güey sale de trabajar y sabe que tiene que tomar un camión relativamente temprano porque hace 2 horas en llegar a su casa en el transporte público, ¿no? Entonces al final lo que acabaron diciendo es pues no vamos a salir porque yo salgo de trabajo, o sea, sabes de que yo salgo de trabajar un poco más tarde, o sea, no hay forma. Si No sé, tuviéramos, sí. imagínense, un tren que te puede llevar hasta El Salto a las 12 de la noche, tú perfectamente puedes tener la cita. Y quién sabe, de que a lo mejor mi amigo y su ligue que vive ya en El Del Salto, Salto. podrían haber encontrado el amor. Así que, chavas, si algún día se sienten solas, culpen al transporte público deficiente de tu ciudad. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. No Cristóbal for encontrar el president. amor no es tu culpa, no encontrar el amor es culpa del Estado. Por no Es Del culpa sistema de la de Secretaría de transporte. Transporte de tu de ciudad. transporte público. Exígele Güey. No, me encantó. Es que, Me encantó. sí. Es que No efectivamente. Y justo, a ver, porque también Emilia nos compartió un texto antes de grabar este episodio que justo No, hablaba la de chava vino con bibliografía, vino con bibliografía. apuntes. Esta mujer vino con apuntes, bibliografía, Sirviendo tesis. bibliografía. Güey, pero hablaba de justo esto, ¿no? De la diferencia que un ser humano, sí, obviamente no estamos... Lo voy a explicar súper mal. Es más, no lo voy a explicar. El punto es que hablaba de carros y bicis y cómo las bicis obviamente hacen más sentido porque van a la velocidad de un humano y no de un carro. Y nuestra vida está como siendo demasiado acelerada y ya no es así de que el carro está para llegar más lejos, sino para llegar más rápido. Y como llegamos más rápido, hay más cosas que hacer. Y como hay más cosas que hacer, vamos aún más rápido. Entonces no estamos llegando más lejos a donde queremos ir, sino tenemos que ir más rápido a donde tenemos que estar. En fin, esto es un tema. Pero creo que es importante hablar de eso porque también, como, güey, esto que dice Cristóbal, gallinas, puede haber sonado como chiste porque nos reímos al final, pero solo nos reímos porque estamos bien loquitas. Sí tiene mucho sentido. Cuando una persona no tiene la, voy a decir, capacidad, la autoridad de decidir sobre su cuerpo y en dónde está y a qué hora quiere estar, las cosas se vuelven muy complicadas. Y la dinámica social nuevamente nos separa a todos y ajá. Yo no sé si en todas las ciudades aquí hay colonias residenciales que pueden decir por aquí no pasan rutas de camión porque no quieren que pasen rutas de camión, porque no quieren ruido Fuertísimo. o bien porque quieren diferenciarse y separarse de, that's fucked Es up. fuertísimo Eso eso. está de la verga. Sí. Y sé que tenés todo un speech sobre la movilidad, Emilia, y me encantaría que me lo compartas en este momento a las señoritas gallinas. Ay, no, es que tengo mucho que decir al respecto porque yo me quedo también con cositas pineadas. No, podemos meternos en el tema de la movilidad y más bien aquí quisiera, ya sabiendo que nos queda poco tiempo, quisiera como compartir una reflexión personal porque creo que puede ayudar a que también las personas reflexionen sobre su propia movilidad porque de repente sentimos este tema como bien lejano, ¿no? O sea, yo tengo un ejemplo muy claro. Hace unos meses fui a una cena donde no conocía a nadie, bueno, solo a la persona que me invitó. Y me estaba platicando una chica como que vivía en una ciudad y ya no quería vivir aquí, o sea, ya no quería vivir, no vivía en esa ciudad donde estamos. Vivía en otra ciudad y que ya no quería vivir ahí porque se quería ir a otra ciudad, que no sabía cuál, pero una ciudad que tuviera un buen sistema de transporte público. Y yo, ay, sí, obvio, ¿no? Para Porque encontrar el pasaron amor. como
Ocupa caricia. Ocupa caricia. Ocupa Por caricia, aquí ocupa tengo el poder este. ir a ¿Qué es eso? Es un Cuando chiste veas- del primer episodio de la temporada. Cuando lo veas vas a Chavita. entender. Ok, y yo no entendí su contexto, no me lo dieron. Y entonces pasaron como algunas horas y eventualmente volvimos a platicar ella y yo. Y me dice, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿No? Y yo, trabajo en temas de movilidad. Y me dice como, ay, pero ¿no eres psicóloga? O sea, como que se sacó de onda y yo, sí, Sí, pero y me tú, saqué yo más de muevo onda pensamientos. yo muevo pensamientos. Y me saqué Transporto más de onda ideas. yo porque me dijo así como, ¿qué hace una psicóloga trabajando en movilidad? Y entonces yo volteé y le dije, Me ¿cómo? encanta Pero esa hace como pregunta. 2-3 horas me dijiste que tú te querías ir de esta ciudad porque te quieres ir a una ciudad que tenga mejor sistema de transporte público. Entonces yo estoy suponiendo que tu calidad de vida se relaciona de alguna forma con cómo te mueves, ¿no? Y tu calidad de vida impacta directamente en tu salud mental. Entonces, pues más bien la pregunta sería, ¿por qué no hay más psicólogos trabajando en temas de ciudad? Y entonces ahí lo que más me voló la cabeza fue, incluso ella, sabiendo que se quería ir a una ciudad que tuviera buen sistema de transporte público y que esa era su prioridad número 1, lo vemos súper desconectado de nosotros. Como la ciudad es algo que pasa afuera, cuando en realidad la ciudad es algo que pasa en mí y que pasa por mí. O sea, no importa la forma en la que habites la ciudad, sea en un coche, sea caminando, sea lo que sea, tú estás haciendo ciudad. La forma en la que estés haciendo ciudad es distinto. Las repercusiones que tenga esa forma de hacer ciudad es distinto, ¿no? Y creo que eso es como lo que me gustaría como, así como dejar a las gallines que nos están escuchando, porque también yo llegué a este tema por un tema muy personal. O sea, yo en algún punto tuve que, en la prepa, me cambié de escuela y me tuve que empezar a mover yo sola en transporte público cuando tenía como 15 años. Y para mí significó una independencia brutal. O sea, yo me di cuenta que yo me podía mover hacia donde yo quisiera, como yo quisiera, sin tener que decirle a nadie. Y hasta la fecha, eso es lo que a mí me agarra de seguir trabajando estos temas, porque esa libertad que yo sentí, quisiera que la sienta todo el mundo. Entonces yo podía salir de la prepa, bachillerato para otros, es que no en todos lados Otras dicen la regiones de preparatoria, Latinoamérica. pero son como los últimos 3 años antes de que entres a la universidad. Yo podía salir y decidir a dónde ir. O sea, yo no dependía de si mi mamá, de si mi papá, de si tal me podían llevar a algún lado. Yo podía decidir si me quería ir en ride con mi compañero que vivía por mi casa, o si yo prefería irme ese día en camión, o si yo prefería quedarme 3 horas en la plaza enfrente bobeando. O sea, o yo decidía, o sea, para mí, el transporte público, la movilidad, y cuando lleguemos en cualquier ciudad, o sea, el indicador máximo de que un sistema de movilidad funciona, radica en que tú, en el momento de que te quieras ir de algún lado, puedas hacerlo. Sí. Sean las 3 de la mañana, las 4 de la tarde, y que tú puedas salir de ahí e irte. O sea, eso para mí va a ser como, lo logramos. Si tú te puedes ir de donde tú estás sin necesitar de algo más que del sistema, o sea, para mí ese es como el objetivo. Como, ese debería ser el objetivo que estamos buscando. Y encontrar el amor. Encontrar el amor, claro. No olviden, Claro, no olviden no, sobre sí. todas las cosas encontrar el amor. Ajá, las cosas importantes. Pero si tú te puedes ir a las 3 de la mañana de una fiesta, probablemente encuentres el amor a las 3 de la mañana de alguien que se va justo a esa hora, ¿sabes? O si quieres llegar al rave a las 4 de la mañana, vas a encontrar a alguien en la bici pública que va a llegar al rave a las 4 de la mañana y vas a decir, claro, este es el amor de mi vida. Ay, no, la fantasía, quiero que me suceda eso, pero antier. Antier, güey. Para ayer. Sí, ay, gallinas, pues vamos a ir cerrando ahora sí, me temo, pero a mí me gustaría como, como acabar con algo que estoy pensando, ¿no? Como ya platicamos de cómo las ciudades inevitablemente van a seguir atrayendo gente, ¿no? Y como nosotros nos vamos a ir moviendo cada vez, ¿no? A ciudades quizás más grandes y demás. Y si eso va a pasar, entonces creo que tenemos la responsabilidad, todos, de hacer lo que dice Emilia de ciudadizar, ¿le dices? O sea, como... Sí, el concepto. Hacer ciudad. Sí, O sea, ciudadizar. Como hacer esta reflexión de cómo le hacemos para que este lugar sea un lugar donde estas personas nuevas que van llegando o donde ya estamos, de verdad vivamos juntas bien y podamos ser más libres y podamos hacer más encuentros y hacer que de verdad esta ciudad sea un poco una comunidad, aunque sea tan grande y aunque no haya forma de conocer a todos, por lo menos que sea un lugar, un hogar, ¿no? Para todos. Y
Y eso me lleva a decirle a Emilia que muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Un Oigan, aplauso no, a muchas nuestra gracias a invitada. ustedes. No, la verdad es que estaba súper nerviosa y me sentí súper cómoda. Y muchas gracias. O sea, de verdad, gracias. O sea, la pasé increíble, ¿saben? De que, Ay, qué digo, bueno, chiqui. De eso se digo, trata yo la los dos gallinera. los quiero un montón y qué chido proyecto y muchas gracias. Y cuando quieran, podemos seguir hablando de estos temas. O sea, yo Me como late. hilo de media. De Como verdad, o hilo de sea, media. yo dije, no, perdón de que ya abarqué demasiado, pero Me sí, encantó. muchas gracias. Gallinas Muchas sintonizando. gracias. Ya tienen 2 cosas en su lista de tareas. Número 1, contestar la pregunta del día en nuestra publicación de Instagram. Y número 2, háganos saber si tienen más preguntas para Emilia, dudas, preguntas, aclaraciones, si quieren que vuelva, quizá para que quitemos unas de las chinchetas que no alcanzamos a quitar, platicar de otros temas que se relacionen con ciudad, urbanismo y psicología. Avísenos y la traemos de vuelta. Es amistad personal. Claro. Obvio, Gracias, cuando Emilia. quieran. Gracias, Cristóbal. Ay, Nos gracias vemos, a ustedes. chavas. No olviden seguir a la gallinera en @lagallinera. Y pues nada, que nunca pare el cacareo. Que nunca pare. Besos.